Quiero en primera instancia y con el permiso del presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, darles un cordial saludo también del Pleno de este instituto y en especial de la doctora Josefina Román Vergara, a quien en esta ocasión tengo el honor de representar para hacer la presentación de quien va a disertar en esta mañana la conferencia magistral. En primera instancia, permítanme ustedes presentar a la doctora Alma Mongiu Pipit, quien es investigadora científica política que preside el Centro Europeo de Investigación para la Anticorrupción y la Construcción del Estado, ERCAS por sus siglas en inglés. En la Hertie School of Governance de Berlín, donde imparte la construcción del Estado y el cambio institucional. Rumana de nacimiento, trabajó para el PNUD en los Balcanes y Crimea, para el Banco Mundial en el Cáucaso y para Freedom House en EEC. En los últimos años, también llevó a cabo investigaciones financiadas por la Unión Europea, América Latina y el Sudeste Asiático. Es constructora de varias organizaciones gubernamentales e internacionales en materia de buena gobernanza basada en pruebas. Recientemente trabajó para el Informe de Desarrollo del Banco Mundial, para el Fondo Monetario Internacional, para el Parlamento Europeo como investigadora principal sobre comercio limpio, para el gobierno sueco en la estrategia a fin de que los donantes internacionales aumentaran la eficacia de los programas de asistencia para la buena gobernanza. También trabajó para la presidencia holandesa de la Unión Europea sobre la confianza y la integridad pública en la Unión Europea 28. Para la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea sobre Innovación en la Gobernanza. El trabajo principal de Alina es la construcción del Estado y el cambio institucional con un enfoque en el papel de los actores internacionales en la asistencia a las transformaciones en otras sociedades. Sus principales obras son A Quest for Good Governance, A Tale of Two Villages, y publicó en Nature y en varias revistas de política pública. Es citada con frecuencia en The Economist, en los principales medios de comunicación. Ella es Alina Mongiu Pipit. Bienvenida, doctora. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy, en este fin de semana muy frío en Berlín. Ya estamos aquí a la mitad del día y me gustaría hablarles esta hora y que examinemos juntos esta historia gloriosa que también a veces es exasperante acerca del universalismo ético mundial. Les voy a explicar. Muchos lugares en el mundo hay gente donde está pidiendo una buena gobernanza. Por ejemplo, en Líbano, la gente ha estado en las calles pidiendo algo que no han recibido. Piden trato igual, que no haya tratos especiales a los líderes o a ciertas personas, sino que sea un trato igualitario. He escuchado ahorita mucho ruido, lo que significa que hay varios micrófonos abiertos. Hay que tratar de cerrarlos si es posible. Espero que me puedan escuchar. Muy bien. Entonces este es Líbano, es un gobierno que tuvo una división y se creó una guerra civil. Este tipo de gobierno no pertenece solo a un grupo. Es un grupo muy corrupto, es un gobierno muy corrupto. Y eso tiene que ver con el grupo en el que pertenecen. Hay soluciones razonables. Y cuando yo estoy en la calle,
veo que este es otro tipo de epidemia que ha estado presente mucho tiempo, que son las aspiraciones y las creencias y las ilusiones de que el mundo puede ser un lugar donde el gobierno trata a todos con una igualdad perfecta. Y la historia que les voy a contar el día de hoy es cómo esto sucedió, por qué la gente cree que merecen dicho trato, por qué creen que este trato es posible, cómo entregamos estas aspiraciones universales a la gente y cuál es la tendencia global sobre este tema. Dividí esto en 3 partes. Primero es la historia, después el desarrollo y después es el futuro, el pronóstico. Lo que yo digo es que hay eventos excepcionales. Y en el 2005, las Naciones Unidas, en la Convención contra la Corrupción, se llevó a cabo sin oposición en un pueblo mexicano que todos conocen, pero otros lugares del mundo no lo conocen. Y algo que la gente tal vez no sabe es que en la Convención de Derechos Humanos hubo puntos de vista muy divergentes y países como Arabia Saudita, Egipto, Irán, decían en ese momento que la Declaración de Derechos Humanos era de punto de vista occidental y que no aplicaba para todos los países del mundo porque tenían su propio punto de vista de derechos humanos, así que ellos prepararon otro documento como una protesta por lo que ellos habían visto en el mundo occidental y el tipo de estos derechos humanos en este mundo occidental. ¿Cómo sucedió esto en esta convención? Esto se adoptó sin ninguna oposición y en esta convención las normas de transparencia y rendición de cuentas en el sector público afecta a todos. Tenemos que ver las políticas públicas y la consulta de estas frente a la ley para ver las dimensiones que hay. Algo extraordinario es que en la década que siguió muchos países ratificaron esto. Hay más de 100 ratificaciones, 180 son. Entonces, aunque países como Siria, Corea, Andorra no han adoptado esta convención, por una parte, muchos de ellos sí adoptarán esto y ninguno de estos países formuló puntos de vista divergentes. No se ha dado ningún otro punto de vista y no ha habido ningún tipo de contestación acerca de estos fundamentos. Esto es ver que hay un problema en gobernanza y se ha pedido que a todos los ciudadanos se les trate de manera igual. Y esto es algo excepcional. Hemos tenido algunos éxitos en nuestros países. Así no se veía antes el mundo. Antes de esto, había puntos de vista muy distintos. Sin embargo, vemos que esto se ha vuelto un acercamiento universal y la gente en el Líbano y en otras partes creen en esto. Y la gente en las calles piden una buena gobernanza y que se les trate como seres humanos. ¿Y qué es este universalismo ético? Es un principio moral en el que a todos se les trate de manera igual e imparcial,
sin importar a qué grupo pertenezcan. Hay varios conceptos. El primero es la igualdad, que la gente se trate igual según su contribución y sus resultados. Entonces, mi gobierno debería de tratarme de maneras igual. La reciprocidad, asumir que lo justo sucederá, y la imparcialidad, que el juez no tenga favoritos, que tenga todos los procesos en el que todos los individuos o todas las empresas puedan tratarse de manera igual. Y en la práctica, no puedes hacer que esto sea igual en la práctica que en la teoría, pero queremos desarrollarlo. No son sinónimos. Tenemos aquí el término equilibria. Es como la ley existe, una igualdad frente a la ley. Y por lo tanto, habrá una imparcialidad. Y la segunda es el control de la corrupción, la capacidad del Estado de operar de manera autónoma y privada los intereses de la sociedad, es decir, el bienestar social, la implementación del mismo principio ético universal, usando, por supuesto, recursos públicos, igual e imparcial. Se les puede parecer muy normal para ustedes, especialmente si son jóvenes y si nacieron con esta norma, pero el mundo, en la mayor parte de su historia, nunca ha sido un mundo igual. No ha sido una asunción normal. ¿Y cómo llegó? Llegó de una doctrina occidental que venía de Cícero, de la ley romana, César, una doctrina católica, doctrinas que seguíamos cuando éramos adolescentes, por ejemplo, pero me di cuenta que las ideas de César eran muy fuertes y, por supuesto, con el Renacimiento y con Montesquieu y con el federalismo estadounidense explotó y se volvió una doctrina universal en la que todos hablaban. Así es como debería de funcionar el gobierno. Tenemos la Constitución estadounidense, etc. Sí. ¿Cómo esta idea revolucionaria en una sociedad sucedió? Vamos a poder entender mejor las dificultades que tenemos en nuestra sociedad para construir una mentalidad crítica. Esto básicamente comenzó como una historia de un abogado romano. Básicamente tenía un caso con el jurado que iba a juzgar a alguien que había cometido impunidad, un gobernante que era el César. Y él se le trataba igual que la gente que se sentaba en la corte y decía, claro que yo no voy a ser convicto por corrupción, no me van a acusar. Y ustedes saben, ya por experiencia y de otros países que son sus vecinos, que esto es lo que conocemos como la cultura de la impunidad. La situación histórica, cuando gente que es muy poderosa nunca tiene que responder en frente de la ley. Entonces, la ley se debe aplicar a todos por igual, pero nunca ha sucedido realmente en la práctica. Pero ¿quién puede realmente hacer algo? Esta ley solo puede ponerse en práctica cuando hay alguien que puede obligar a que se haga. César era un gran hombre, pero ¿cómo ganó su caso? Bueno, lo ganó a través de lo que conocemos como una campaña de crear un mal nombre. Él transformó este
juicio a un juicio público, en lugar de que fuera dentro de la corte, lo sacó al público. Entonces los aristócratas decidieron que era lo mejor liberarlo y que no se le castigara. Él explicó por qué el gobierno tiene que ser imparcial. Y también hay que ver a cada ciudadano, ya que cada vez que el gobierno es parcial, los elementos de injusticia y guerra civil empiezan a nacer, a surgir. Entonces, para el universalismo ético es importante tener esto en mente. No hay otro método práctico para poder organizar al gobierno, sino la igualdad. ¿Qué otro principio podemos utilizar en práctica para poder estructurar a la sociedad? No hay más que la igualdad. Entonces, esto fue algo muy extraordinario en su momento, ahora es algo común. Pero esto llegó a ser la aspiración de muchas naciones. En el libro The Moral Sense, o el sentido moral, se ha convertido esta práctica en algo ya muy común, ahí bien escrito. Sin embargo, para poder llegar a este punto, hubo mucha promoción. Y la gente a veces no está consciente de eso. Es algo de lo que a mí me gusta escribir, y en otros años lo he visto de un punto de vista comparativo, ahora lo hago más como narrativa en mi último libro. Y es muy impresionante ver que hay algunos casos donde este tipo de universalismo se desarrolla de manera orgánica. En otros casos se ha promovido dentro de los países que comenzaban a abrazar esta doctrina primero. Y claro que el punto de partida fue la Revolución Francesa, por la gran cantidad de países también en Europa que estaban en situaciones similares. Y ustedes saben lo grande que ha sido Francia siempre. Han dado un buen ejemplo de gobernanza. Pero su constitución fue escrita por Napoleón y algunos de sus consejeros. Y es en esta constitución que por primera vez se exportó el gobierno racional a otros países. Si ven las palabras de Napoleón, verán que dice: ciudadanos de Suiza, el mundo ha cambiado. Estamos en un nuevo lugar. Ya estamos más cerca de la razón, por lo que ahora tenemos un gobierno basado en la razón, que no era el caso de las monarquías. Ya iba a haber derechos. Y aquí se podían ver todos los principios de la Constitución. En particular, la separación de poderes, todas las innovaciones francesas. Era una nación que estaba haciendo las cosas de manera muy bien. Estaba hablando acerca de derechos. La gente antes no tenía derechos, pero Napoleón incluye ciertos derechos. Y dice que hay que denunciar los derechos que tienen ciertas personas. Entonces, dijo que había que denunciar de manera voluntaria los privilegios y derechos especiales que ciertas personas tenían. Y esto sucedió. Este no es el único caso donde sucedió. Las herramientas de promoción de este tipo de ética también se dio durante otras épocas, y también se vio la Declaración de Derechos, la igualdad de ciudadanos. Claro que tomó tiempo. Y tuvo que ver ingenierías constitucionales que también vinieron de los franceses, como la separación de poderes, la equidad, y Napoleón también llevó esto a Italia, lo estuvo promoviendo por allá. También en Alemania, en Suecia, Países Bajos.
Ahora en día, la dinastía de Suecia es la dinastía que comenzó a través de Napoleón. Y el tercer punto importante de Napoleón fue su código. Primero se adoptó en Europa, luego en América, y todavía podemos ver que hay partes que siguen en vigor. El universalismo ético es muy importante y es parte de muchos códigos. Con las intervenciones francesas nace una mejor intervención que yo veo que tiene varios puntos positivos. La modernización, las civilizaciones, la racionalización actual, he descubierto que viene de este tipo de origen. Ahora los gobiernos, los modelos, etcétera, están basados en ejemplos europeos. Estos tipos de modelos ya llevan 200 o 300 años y están basados en la razón. Y claro, que han tenido éxito. En la Convención de Mérida se dijo que todo el mundo iba a tener el gobierno que los estudiantes decidieran dentro de las universidades. Iban a estar basados en algunos lugares en burocracia y se rechaza ciertas prácticas. Aquí hay una historia de éxito, una historia de gloria. Todo comienza con una minoría, viaja a tiempos muy difíciles y tenemos las normas, pero por supuesto, al no tener una norma, no quiere decir que toda la gente vaya a usarla, hay gente que va a retarlo. La norma tiene que implementarse en la práctica y por supuesto es más difícil porque el mundo es un lugar muy desigual y la gente siempre quiere tener más recursos. Otras sociedades quieren más recursos que otras. ¿Y cómo podemos hacer este universalismo, ponerlo en práctica? La gente cree que todo está bien y que solo hay unos individuos que quieren combatir con la corrupción. Pero, por ejemplo, ya vimos en Líbano, la gente lo hizo, no querían pagar. Pero la gente en Líbano pagaba mordidas. Y la gente lo hacía porque únicamente la gente que pagaba mordidas era la gente que podía lograr lo que quería. Pero esto fue lo que impulsó a la sociedad. Pierde una conexión significativa. Se pierde lo que debería estar ahí, la ciudadanía, el contrato social. Si vemos aquí cómo se ve el mundo al momento de aplicar el universalismo ético, vemos que no se ve tan bien. Pero hay muchos países en el mundo que van de 1 a 10 y podemos ver cuántos países hay según su puntuación. Los países de hasta arriba son 9 países que tienen más de 9. Les está yendo muy bien. Son como 200 países. Solo un país tiene 2.2. Es el peor en el puntaje de 1 a 10. La mayoría de los países están en medio. La mayoría están entre 4.3 y 5.9. Aquí están estas columnas que pueden ver en naranja, en medio. Más o menos podemos ver que todos los gobiernos del mundo están aquí trabajando. Tenemos aquí el universalismo ético, algunos que han logrado más, hay gente que lo ha hecho mejor que otros, pero no hay ninguno que sea perfecto, por supuesto. El privilegio existe en todo el mundo, pero el opuesto extremo son países donde si sabes que alguien ya nació, puedes nacer en qué grupo o qué grupo social
grupo étnico, social, orientación sexual, etcétera, ya sabremos cómo vivirá esa persona su vida. Porque hay muchos países donde la gente se juzga desde que nacen. Y por supuesto hay una transición. Debemos de poder hacer una transición desde la izquierda hasta la derecha, hasta el universalismo. Aquí tenemos algunas transiciones, pueden verlo aquí. Ya me imagino que ya lo saben un poco. Están los países en desarrollo, los países que están más cercanos al universalismo ético están en verde, y los que están más lejos del universalismo están en amarillo o incluso rojo. Pero el amarillo está en medio. Esta transición se hace gracias a Estados Unidos por todo el dinero que pagan para esta promoción del universalismo ético. Las cantidades más grandes van a donde hay desastres como Afganistán, por ejemplo. Deberían de ver cómo trabajan contra la corrupción. Y de la misma manera se invierte mucho dinero en esto, como Turquía, Palestina, reciben millones de euros para poder controlar y combatir la corrupción. Podemos ver aquí de norte a sur, hay pocas transiciones exitosas y ninguna parece ser el país en el que se invierte más. Si vemos aquí los grupos de ingresos, podemos ver que el mundo es plano. En los últimos 10 años, ninguno de los grupos manejó una tendencia. El grupo verde, que es muy alto, que está en 8, que tiene más ingresos, todos sabemos por qué, por supuesto. Tenemos algunos líderes que han detenido el desarrollo del mundo. Desafortunadamente podemos ver que los países en amarillo de ingresos medios, como México, tampoco han podido mejorar mucho en los últimos años. Su aumento no es significativo. Mantienen la tendencia. Y hay países en rojo que simplemente están planos, no hay nada más que decir. Pero aquí podemos ver la prosperidad. El mundo sí se ha vuelto un mundo más rico, al menos después de la pandemia. Y la línea azul que ven del PIB que sube no lo sigue una línea roja. El control de la corrupción no sube, al contrario, la brecha crece. Y la explicación es que la prosperidad se hizo a nombre de países que son ricos como China o India, pero no son países limpios. Se esfuerzan, pero son muy corruptos. Sin embargo, salieron de proporción. Aquí pueden ver quién ha progresado en los últimos años, y en los últimos 15 años que el progreso es muy poco. Son las columnas en verde, que son muy pocos. Pueden ver aquí el control de corrupción solo progresó en países de ingresos más altos. Pero si ven lo que pasa en un contexto democrático, hay un crecimiento muy bajo, casi nada, pero solamente es en países que son libres. En países que no son libres, la columna roja está grande y el centralismo crece y crece. Aquí están los países que no son libres, pero la globalización también nos ha dado resultados positivos. Como pueden ver aquí, los países más corruptos, y muchas de estas empresas
son de países en verde. Entonces, estas empresas son muy corruptas, pero se encuentran en países que no son corruptos y se encargan de socializar a otros países e llevarlos a la corrupción. Tenemos Airbus, una empresa semipública muy grande de Holanda y Francia. Da mordidas de más de 2.000 millones. Suecia también es de los mejores países del mundo, pero su empresa da mordidas para telecomunicaciones en Uzbekistán. La socialización está muy cercana a esta idea occidental de que los países menos corruptos infectan a los otros países en el que están invirtiendo. Y esa gobernancia afecta. Aquí quiero que entiendan mi tesis principal. Una buena gobernanza se construye dentro de un país. Es un equilibrio que se encuentra en las fronteras nacionales. Lo que importa es la oportunidad y los esfuerzos contra la corrupción, la igualdad, trabajo social, usar recursos naturales, sociales, un balance. Y la sociedad en sí misma. Y este balance puede ser estable, pero estar en un lugar incorrecto. Entonces, si un país está mal, pero hay mucha corrupción, la gente está tentada, la sociedad puede ser débil, entonces el balance simplemente está saboteándolos porque está en la posición incorrecta. Y para poder entenderlo, tengo esta información que pueden encontrar en integrity.index.org. Van a encontrar a todos los países latinoamericanos y pueden ver un poco más lo que hicimos para este estudio. Aquí, así se ve el índice por país. También pueden ver no solamente el país, todo está codificado de 1 a 10, tenemos los componentes y al mismo tiempo puedes comparar el país con la región y comparar el país con sus ingresos. Pueden ver muy bien qué están haciendo bien o mal con sus vecinos o qué están haciendo bien o mal comparados con sus ingresos. Y viendo el futuro, lo que está más cerca para ustedes, su región, qué pasará en el futuro. Para responder, pusimos las tendencias de 10 años en este índice, pero no queremos predecir el futuro basándonos en lo que ha sucedido en el pasado, porque eso sería muy deprimente, porque en ese caso no podríamos cambiar nada. Además de estos índices de 10 años y de tendencias, pusimos aquí las contenciones políticas, porque sí existen. Puede suceder algo inesperado en un país que puede ser tanto negativo como positivo. Y lo que hacemos es ver las políticas de contingencias, elecciones, alianzas, para entender si son consistentes con sus tendencias de 10 años o no. Y después, una vez que confirmemos nuestras tendencias, encontraremos el punto actual de esta gobernanza. Lo que llamamos índice de integridad pública y se compone por la cantidad de gente que tiene internet en su casa, la gente que tiene redes sociales. ¿Por qué? Porque esto nos da la sociedad civil, un aproximado, nos dice cuánta gente económicamente autónoma existe que puede protestar y que puede tomar acción contra la corrupción. Si conozco esta cantidad, que la pueden ver por cada país, puedo predecir 2/3 del mundo y la calidad de su control de la corrupción. Es una herramienta muy fuerte para la predicción. También creamos un método
Y aquí no solamente mostramos cómo está un país y por qué, porque este es el índice de las políticas de corrupción. Podemos ver qué falta, qué es lo que está faltando, pero no solamente verán eso, sino el pronóstico. ¿Dónde estará el país en 30 años? Porque es un modelo muy exitoso y como cualquier pronóstico, podemos ver cómo está funcionando el país. ¿Y cuál es el registro que tenemos hasta hoy? Tenemos 19 casos de progreso que incluyen pronósticos con casos latinoamericanos como Perú y Brasil. No, por ejemplo, sabemos que han tenido problemas con elecciones, pero sus tendencias están bien. Si las ven, verán que van progresando y mucho. Y en Brasil progresó en los últimos 10 años. Solamente 2 países en el país que han mejorado tanto. Uno es Brasil. Brasil también progresó con ciudadanos que están creciendo en sus derechos. Sé que eligieron al presidente incorrecto y sin embargo hay suficientes elementos para decir que Brasil va en una tendencia positiva. Y también la pandemia, por supuesto, puede destruirlo todo como se lo imaginen, pero no lo creo. Yo creo que pasó es que la pandemia confirmó los casos de éxito, que es lo importante. Algunas de nuestras historias de éxito, como Corea del Sur, siempre ha sido de mis historias de éxito favorita de su transición y ahora es un modelo de cómo organizarte. Taiwán también. Hacemos el pronóstico en Perú y Brasil, había más progreso. Si veíamos ahora la tendencia como Colombia, les va bastante bien. Sin embargo, hay algo en Colombia que ha sucedido en los últimos 10 años y desata otros problemas. Colombia está mejorando administrativamente. Los candidatos trabajaron mucho, trabajaron en transparencia fiscal. Y en Perú también hay una demanda muy importante. No le va tan bien como a Brasil, pero ya tienen ahora una buena gobernanza. Y además, el pronóstico es positivo. También hay otros países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Costa Rica. Ahora sabemos que Chile ha sido problemático en los últimos años, pero creo que han logrado cosas significativas. Y hay países que han tenido regresión en los últimos años, por supuesto, Venezuela, Bolivia. Y países estancados, también los hay, por supuesto, que no están donde deberían estar. No todos los países están aceptando bien la información de los donadores. El mayor progreso viene de los impulsos nacionales. Por supuesto, hay amenazas. Hemos visto que algunas personas se van a tomar ventaja de estas gobernancias. Hemos visto conflictos como Brasil, Ucrania. El populismo es malo para la corrupción, para combatir la corrupción. No se preocupan por combatirlo, son gobiernos corruptos. No tenemos casos de éxito de países populistas que hayan luchado contra la corrupción de manera correcta. Lo único que necesitas es una coalición que quiera luchar contra el mismo problema. ¿Y cuál es el acuerdo de nuestra Constitución?
Podemos ser un partido de izquierda, derecha, central, no importa, pero somos la coalición contra el combate a la corrupción, pero no lo hacemos. Entonces, a los populistas no les importa combatir la corrupción y ganan porque sus países quedan estancados. Y si nos cruzamos de manos, lo que hacemos es seguir estancando a los países. Y estos candidatos siguen con sus privilegios y no hacen nada para combatir la corrupción. Mi pregunta final es, ¿qué hacemos ahora? Ya creamos una demanda para combatir a la corrupción global. Y antes de lograr capitalizar, creo que más populistas ganarán y que habrá gente más que no estará satisfecha. Pero eso trata de la gente que quiere hacer lo correcto. Podemos volver a poner el dragón en su huevo, creer que ya no hay otra opción, pero tenemos que aprender a montar este dragón, por más difícil que parezca. Y van a poder encontrar muchísima información de Latinoamérica, en cualquiera de los libros que he escrito. Muchas gracias y espero escuchar sus preguntas. Muchas gracias por su participación. Tal vez no escuché los aplausos, pero le quiero decir que estuvo muy interesante lo que dijo. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Voy a leerlas y usted nos podrá dar una respuesta más amplia. Antes que nada, Daisy Castillo quiere preguntar, ¿cuál sería el mecanismo político que tiene más impacto para combatir la corrupción? Esto es considerando la situación actual en México. Además, ¿cómo los factores internacionales afectan a México en relación a lo que está pasando en Estados Unidos? Y finalmente, tomándola como si hubiera una igualdad, como un punto de partida, ¿cuál es su punto de vista de cómo vivirían los países en la actualidad? ¿Y cuál es la mejor manera para continuar en el camino de erradicar la corrupción? Estamos hablando acerca de un país con una identidad política. Usted mencionó la creación de coalición. ¿Qué otras opciones hay, además, para nuestro país? Gracias por estas preguntas que vienen de México. Voy a buscar a México. Voy a tratar de compartir mi pantalla de nuevo. ¿Qué instituciones? Creo que de muchas maneras ya respondí eso. No se trata de una agencia o una institución. Chile tenía muy buenas instituciones y organizaciones que ayudó a su transformación. Y esta era la Contraloría. Y también en Costa Rica, la Contraloría jugó un rol muy importante. Sin embargo, creo que una institución no es la que puede liberar. Hay que pensar en la coalición, porque se puede crear así un consenso de lo que se tiene que hacer. Yo no soy una experta en Latinoamérica ni en México, pero lo que he visto en México es que la cultura de impunidad solo se puede resolver de manera constitucional. Necesitan una constitución donde el presidente ya no pueda interferir en ciertos aspectos. En el Poder Judicial pueden crear una mayoría que apoye esto. Esto sería muy importante para poder desarrollar
este tipo de práctica. La ley siempre castiga a presidentes que ya no estén en el poder, no a los actuales. Entonces, también en las reformas, ven las tendencias de los últimos 10 años en México, pueden ver que hay progreso. No hay suficiente progreso. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer, como simplificar la administración. Se ve progreso en el acceso al Internet. Pueden ver la participación de México, pero se muestra también que hay una demanda que se ha pedido que mejore la gobernanza. Entonces, miren cómo ha sido la evolución en los últimos 5 años. La libertad de prensa. La libertad de prensa no está bien. ¿Por qué? Porque el gobierno no apoya a los periodistas y un gobierno debería de hacerlo. Entonces, esto es lo que falta. Hay algunas reformas que se necesitan y creo que hay buenas instituciones. Deben defender sus elecciones. Tienen una corte, tienen varias instituciones, pero de manera constitucional. El país todavía no llega a donde debe estar y para que llegue a ese punto necesitan lo que mencioné anteriormente. Sí, hay estructuras iniguales. Todo esto pasa en muchos lugares de América. Tiene que ver con el gobierno, pero si volvemos a la historia, vemos que ha habido negociaciones desde las épocas de Napoleón. Él le dijo a los patricios, tienen que dar un paso para atrás. En mi trabajo, yo documento la situación de Taiwán y también lo que está pasando en Filipinas, así como en Corea del Sur. Tiene que haber una distribución más igualitaria de las tierras y basado en esto, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se desarrolló mejor una clase media y se hizo un grupo educado más amplio. Entonces, bueno, hay diferentes intervalos, pero si no tienen un poder externo que venga a apoyarlos. En México, bueno, saben que también Napoleón trató de ocupar México y Maximiliano y no lo quisieron. Entonces, ustedes tenían derecho de no quererlo, claro, pero es complicado hacerlo por ustedes mismos, pero lo pueden hacer. Tiene que ser una coalición en lugares donde está presente la inigualdad, la desigualdad, y no con programas populistas que se ha visto mucho y que todos fallan. Entonces, con algún tipo de distribución correcta de oportunidades en la sociedad puede haber muchos cambios. Si se lucha y esto llega a una guerra civil, también sería muy malo, porque habría muchos problemas, contenciones, inestabilidad política, y así tampoco progresan los países. Y acerca de la pregunta de los Estados Unidos y su rol, Estados Unidos, voy a ver si entendí bien la pregunta, pero por una parte, doy el ejemplo de cómo el Comité de Buena Gobernanza que existe y he estado en comunicación con el gobierno del Estado. Este es un ejemplo fabuloso de cómo la sociedad civil y los gobiernos cooperan, ya sea por la corrupción sistemática o por otros temas, pero creo que aquí hubo una influencia positiva estadounidense. Definitivamente podemos ver que sí ha habido una influencia por ser vecinos y sí se ha ayudado a crear este colectivo, este trabajo colectivo de la sociedad civil en Monterrey. Esto es positivo. Otra cosa no está directamente relacionada con la corrupción, sino con el mercado.
a menos de que los estadounidenses hagan algo para bajar el mercado de las drogas, esta venta no se podrá hacer mucho. México es un problema clave en lo relativo a las drogas y necesitan del apoyo de Estados Unidos. Mi opinión es que deben pensar en ciertas estrategias para trabajar. Esta es otra historia. A fin de cuentas, no tengo tanta experiencia en esta zona geográfica, y ya tiene que ver con crimen organizado. Entonces, bueno, necesitan, en pocas palabras, una coalición política fuerte para poder avanzar, porque de otra manera no se podrá lograr. Ustedes tienen gente muy buena en las instituciones, pero necesitan de su apoyo. Es todo un reto. Muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas. En primer lugar, mucha gente dice que para que sea corrupción tiene que haber quien incita y quien acepta. ¿Y esto cómo afecta la desigualdad? Al ser una psicóloga social, yo lo diría de manera diferente. Diría que para que seamos humanos, uno tiene que poner la tentación. Si mi mamá no está cerca y yo le estoy proponiendo algo a mi pequeño hermano, tal vez él acepte lo que le estoy proponiendo. Tenemos que entenderlo. Así funcionamos como humanos. Entonces, creer que nacimos con ética y que el gobierno va a tener ética porque así se creó con ética es un error. Siempre hay tentaciones. Pero las sociedades crean un ambiente donde se pueda controlar esta tentación, donde se puede hacer algo al respecto y se debe utilizar los recursos para esto. La gente que vive en un ambiente donde no se hace esto, hace que aflore entonces la corrupción. Necesitamos crear una sociedad civil más fuerte. No se puede de un día a otro tener una jurisdicción autónoma. No se puede de un día a otro. Lo que pueden hacer es utilizar las oportunidades, y ese es mi consejo, utilizar las oportunidades para la simplificación administrativa, la digitalización, para organizar las cosas de manera que si alguien se entera de quién está haciendo algo incorrecto, se pueda crear una consecuencia a esta acción. Y van a descubrir que esto va a aplicar en muchas áreas diferentes. Mucho en qué pensar. Hay muchas preguntas, pero voy a leer nada más dos más. Aquí hay otra pregunta acerca del caso de Perú. En el contexto actual, ¿cómo podemos aprender de Perú? ¿Y cómo podemos aplicarlo? Gracias. Acabo de poner aquí las tendencias de Perú, ¿las pueden ver? Todo esto está en mi sitio web, ahí pueden ver todos los países. De hecho, tengo algunas formularios de retroalimentación donde le pido a la gente que me den sus opiniones de lo que estoy presentando, o si están en desacuerdo me lo digan también. Perú no es una historia de éxito. Lo que pueden ver es aquí las tendencias. Pueden ver que primero la línea empieza a subir en la línea amarilla. Y aquí vemos la participación y el desarrollo ciudadano. Y este es el caso que se presenta en muchos lugares de América. En ese caso, también la estabilidad política es importante. Claro que ayuda,
porque si no, no se ve tanto el progreso. Más que nada está estancado. La parte administrativa subió un poco, pueden verlo en la línea, pero no es tanto tampoco. Hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer. Es un país que hizo la informalidad famosa. Ellos están floreciendo todavía. Hay 17% de mercado informal en Perú. Y cuando la pandemia pegue a esta gente, estas personas no van a tener un seguro de salud, porque no pueden ir a hospitales privados ni a públicos porque no están dados de alta. ¿Y qué sucede? En Perú, durante la pandemia ha habido muchos problemas. A la gente se le pidió que desde casa llevaran el oxígeno hacia el hospital. Entonces hay que luchar contra la economía informal, porque esto va a contribuir mucho. Y Uruguay es un país del que todos tenemos que aprender, porque ellos tuvieron éxito haciendo esto. También India es un gran ejemplo. Era un país 100% informal, tenemos que aprender de ellos. Lo que hicieron es dar a las personas identificaciones biométricas y digitales. Y de esta manera también tuvieron una cuenta bancaria gratis para que la gente pudiera entrar a la economía formal. Y de esa manera todo se volvió más sencillo porque se creó una sociedad que está bien gobernada y que hay orden. Entonces, el ejemplo de Uruguay sí es un ejemplo de éxito, una historia de éxito. Hay que incentivar a la gente, no hay que asustarlos, hay que apoyarlos. Y en Perú no se va a poder considerar que va a haber éxito hasta que se haga algo parecido. Miren lo que ha pasado recientemente en ciertos países que están a punto de colapsar por la pandemia y por sus elecciones, pero tiene que haber coalición y tiene que estar siempre la coalición pendiente de la buena gobernanza, porque esto va a crear estabilización. Suena que es algo que nos está sucediendo a nosotros. Perdón, ya no puedo hacer más preguntas porque ya no tenemos tiempo, pero a nombre de la Universidad de Guadalajara y del CUSEA, así como de rendición de cuentas, le agradecemos mucho por su tiempo y colaboración en este evento. Espero que usted haya disfrutado tanto de su participación como nosotros. Muchas gracias. De nueva cuenta, gracias a la doctora Alina Monyu. Y yo quiero expresar un tema que es a título personal, porque aquí está el presidente del instituto y sí lo quiero comentar. A mí me dejó con una reflexión muy grande el hecho de que ella dice que puede ser que no podamos solos en México, ¿no? Y hace la reflexión de cuando Napoleón o Maximiliano, y yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que en este idealismo que tenemos todas y todos de ver un México mejor, vamos a continuar haciendo esfuerzos desde donde nos toque trabajar para que a lo mejor esto que venimos arrastrando y en voz del doctor Juan Francisco Escobedo dicho, somos de repente los mexicanos una serie de estructuras y capas tras capas que venimos arrastrando en la historia y en la cultura que llevamos, que a lo mejor eso es parte de lo que no nos deje despegar. Pero en intervenciones y en espacios como estos y teniendo instituciones que cada día se van consolidando más, porque así lo creo, como lo es el INAI o como debiera reforzarse el Sistema Nacional Anticorrupción o desde la academia los espacios para reflexionar y tratar de buscar mejores salidas a los problemas integrales que se tienen, yo creo que le respondería a la doctora Alina que los mexicanos yo creo que sí vamos a poder. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctora,
por la oportunidad de estar aquí y a nombre de nueva cuenta y con el permiso del presidente, a nombre del Pleno del INAI, darle las gracias por esta intervención en esta mañana. Muchas gracias.